Buenos días, madrinas y padrinos. Hoy vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo para poder captar el mensaje de este Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los demonios, espíritus impuros, y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 discípulos. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pienso que este evangelio es un evangelio breve, pues hay muchos detalles que pueden enseñarnos. Aquí, por ejemplo, hay que distinguir dos palabras importantes, dos palabras que hay que tenerlas muy claras en nuestro vocabulario. Es la palabra discípulo y la palabra apóstol. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquella persona que hace un camino junto con un maestro que le guía y le enseña. Estos 12 hombres fueron discípulos, es decir, compartieron con Jesús tiempo, experiencias, de pronto momentos conflictivos, compartieron las comidas, por ejemplo, ¿verdad? Esas comidas fueron lugares de encuentro, porque Jesús utiliza mucho ese recurso, la comida, la mesa compartida. Momentos muy importantes en los cuales Jesús predicó se dan en este ambiente de comidas. Es decir, el discípulo hace eso, es compartir el día a día, es estar cercano al maestro y tratar de aprender de ese maestro todo lo que se pueda aprender a través de sus palabras, sus silencios, sus ejemplos, sus discursos y su obra profética. Estos 12 hombres fueron llamados a esa aventura. De modo que, pues, el mensaje de Jesús tocó su corazón, permeó su espíritu y le dio elementos para poder predicar el evangelio. Eso es un discípulo. Y nosotros, pues también, en cierta medida, somos discípulos, porque escuchamos el evangelio, tratamos de entenderlo, asistimos a la Eucaristía y toda esa experiencia deja huella en nosotros, nos enseña. Es el trabajo del discípulo, es el seguimiento fiel y cercano al maestro. Hay otra palabra, ya decía yo, que es el apóstol. ¿Y qué es un apóstol? Es una persona que después de ese bagaje, de ese cúmulo de información, de ese cúmulo de experiencias, de ese encuentro profundo, íntimo, personal con Jesús, tiene que compartirlo con otros. No se puede quedar con esa riqueza para él solito y por eso es enviado. Apóstol quiere decir eso, la persona enviada, la persona que tiene el encargo de compartir con los otros la experiencia que tiene. Repito, no es una situación egoísta en la cual la persona acumula experiencias y las detiene para ellas mismas. Hay que compartirlas.
hay que dejar que esta riqueza profunda llegue a muchas más personas. Estos 12 hombres fueron discípulos en tanto que aprendieron de Jesús, pero según este evangelio también podemos decir que son apóstoles, porque son enviados. Por supuesto, van a ser acompañados por el Espíritu Santo. Esta importante tarea de ser apóstol, pues tristemente en nuestra Iglesia Católica la hemos dejado un poco de lado. Hemos pues preferido quedarnos en nuestras casas, en nuestro círculo pequeñito y ahí vivir la fe, ¿verdad? Pero la clave ahorita, lo que va a hacer posible que la Iglesia Católica crezca, se mantenga firme, es precisamente cuando la gente se dé cuenta que hay que salir. Esa palabra importante que el Papa Francisco usa con mucha frecuencia. Hay que salir. Un católico que se queda en su casa, que se esconde de los demás, que no comparte su fe, que no es profético, que no es capaz de invitar a otros a la experiencia de vivir a Jesús, es una persona pues que vive una fe muy pequeña, una fe muy contradictoria, una fe muy insuficiente. El Papa Francisco insiste mucho que la iglesia no se encierre en la sacristía y que salga a anunciar. Este evangelio es hermoso por eso. Es justo el momento en el que Jesús les plantea este desafío. Vayan y prediquen. Prediquen el reino de Dios. Y vayan con una misión importantísima, que es curar a las personas, ¿verdad? Anunciar el evangelio, sí, y también curar. Es decir, es hermoso esto porque estos hombres, aparte de presentar el mensaje de Jesús, de compartirlo, tienen que hacer un trabajo de solidaridad con las enfermedades, las dolencias, las penurias, los cansancios, incluso la pobreza material y espiritual de la gente. Es decir, hay una palabrita que define todo esto, es la palabra integral. Son hombres enviados a atender la parte espiritual, a atender esa necesidad interior de cada persona, pero también preocupados por su bienestar económico y material. Es una misión muy rica, muy profunda. Nosotros como Misiones de Guadalupe, pues vibramos mucho con este evangelio porque pues es lo que explica nuestra razón de ser. En este evangelio incluso se mencionan nombres. Hay 12 nombres ahí de personas enviadas. El nombre es importante porque quiere decir que Dios respeta la personalidad de cada uno. Menciona los nombres. Cada nombre es una historia con conflictos, con heridas, con limitaciones, con capacidades, con puntos de luz, en fin, está llamando a personas y Dios respeta mucho a la persona. Y por eso la delicadeza de este evangelio de mencionar el nombre de cada discípulo. A cada discípulo lo llama, repito, no solo es discípulo, es apóstol también, lo llama y lo envía respetando su cultura, su origen, sus capacidades y sus limitaciones. Que Dios los bendiga.